Hay 12 personas en el mundo que pueden hundir tu economía con una sola frase. No funcionarios electos, no multimillonarios tecnológicos, no gestores de fondos de cobertura. Banqueros centrales. Se reúnen en privado, hablan en lenguaje codificado. Toman decisiones que afectan si puedes permitirte una casa, conservar tu empleo o jubilarte con comodidad. Y la mayoría de la gente no tiene idea de lo que realmente hacen. Esto es lo que necesitas entender. Los bancos centrales no controlan la economía aprobando leyes o cobrando impuestos a los ciudadanos. La controlan manipulando algo tan fundamental, tan incrustado en cada transacción, que cambiarlo genera ondas que lo atraviesan todo. El precio del dinero en sí. Y ahora mismo, después de 15 años de intervención sin precedentes, después de imprimir más dinero del que existió en toda la historia humana antes de 1900, después de inflar burbujas de activos, rescatar bancos y mantener con vida a empresas zombies, los bancos centrales se enfrentan a un problema. Puede que se estén quedando sin herramientas, o peor aún, puede que las herramientas hayan dejado de funcionar. Empecemos por lo que realmente es un banco central. La mayoría de la gente piensa que es parte del gobierno. No lo es, no exactamente. La Reserva Federal, el Banco Central Europeo, el Banco de Inglaterra, todos son técnicamente instituciones independientes. No se financian con impuestos, no responden a los votantes. Operan en un espacio extraño entre lo público y lo privado. La Reserva Federal, por ejemplo, es propiedad de bancos privados, pero está autorizada por el Congreso. Tiene un mandato del gobierno, pero los políticos no pueden decirle qué hacer, al menos no oficialmente. Esta independencia se supone que protege a la economía de la presión política. Los políticos quieren crecimiento antes de las elecciones, incluso si causa problemas después. Se supone que los bancos centrales deben pensar a largo plazo, pero la independencia también significa opacidad. Los bancos centrales no tienen que explicar su razonamiento en detalle, hablan con jerga, operan a puertas cerradas y ejercen un poder extraordinario. Así es como funciona. Los bancos centrales tienen una herramienta principal, las tasas de interés. En concreto, la tasa a la que los bancos pueden pedir dinero prestado de un día para otro para cumplir con sus requisitos de reserva. En Estados Unidos, esto se llama la tasa de fondos federales. Ahora mismo ronda el 5%. Hace unos años era 0. Ese cambio, de 0 a 5, ha reconfigurado toda la economía. He aquí por qué. Cuando la Fed fija las tasas de interés, no solo está afectando a los bancos, está afectando a todos. Si los bancos pueden pedir dinero prestado barato, lo prestan barato. Las hipotecas se abaratan, los préstamos para automóviles se abaratan, los préstamos empresariales se abaratan. Cuando pedir prestado es barato, las personas y las empresas piden más prestado, gastan más, invierten más, la economía crece. Pero si la Fed sube las tasas, ocurre lo contrario. Pedir prestado se encarece, el gasto se desacelera, la inversión se desacelera, la economía se enfría. Este es el mecanismo fundamental. La Fed controla el costo del endeudamiento, y el costo del endeudamiento determina qué tan rápido crece la economía. Pero aquí está la parte que no te dicen. Esto solo funciona si todos creen que funcionará. La banca central es guerra psicológica. No se trata del movimiento real del dinero, se trata de las expectativas. Si las empresas creen que las tasas de interés se mantendrán bajas, piden prestado e invierten. Si creen que las tasas subirán, se contienen. Si los consumidores creen que viene inflación, gastan ahora antes de que suban los precios. Si creen que viene deflación, ahorran y esperan a que las cosas se abaraten. La economía funciona con confianza, y los bancos centrales están en el negocio de gestionar esa confianza. Por eso los banqueros centrales hablan en acertijos, por eso son vagos sobre los planes futuros, por eso cada palabra de sus comunicados es analizada por los analistas. No intentan informarte, intentan moldear tu comportamiento. Retrocedamos para ver cómo llegamos. Durante la mayor parte de la historia, los bancos centrales apenas existían. Los reyes controlaban la moneda.
Devaluaban las monedas cuando necesitaban dinero para guerras. La inflación era una prerrogativa real. El Banco Central moderno se inventó en 1694. El Banco de Inglaterra. Fue creado para ayudar al gobierno a financiar una guerra contra Francia. El modelo era simple. El banco prestaría dinero al gobierno. A cambio, obtenía el monopolio de la emisión de moneda. Funcionó. Demasiado bien. Durante los siglos siguientes, todos los países importantes copiaron el modelo. Los bancos centrales se convirtieron en la interfaz entre los gobiernos y la finanza privada, pero eran en gran medida pasivos. Manejaban la oferta monetaria, actuaban como prestamistas de última instancia durante pánicos, pero no intentaban dirigir activamente la economía. Esto cambió en el siglo XX. En 1913, Estados Unidos creó la Reserva Federal. La razón oficial era prevenir pánicos bancarios. Estados Unidos había sufrido una serie de crisis financieras a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Los bancos quebraban, los depositarios perdían sus ahorros, la economía se desplomaba. Se suponía que la Fed estabilizaría el sistema. No lo hizo. 16 años después de que se creó la Fed, Estados Unidos experimentó el peor colapso financiero de toda su historia, la Gran Depresión. Y la Fed lo empeoró. Entre 1929 y 1933, la Fed permitió que la oferta monetaria se contrajera en un tercio. Los bancos quebraron por miles. El desempleo alcanzó el 25%. La Fed tenía el poder de evitar esto. Eligió no hacerlo. ¿Por qué? Porque la teoría económica dominante en ese momento decía que las depresiones eran correcciones naturales, que la economía necesitaba purgarse de malas inversiones, dejar que los bancos quebraran, dejar que las empresas quebraran, dejar que los salarios cayeran. Eventualmente, la economía se recuperaría más fuerte que antes. Excepto que no se recuperó, empeoró, y empeoró, hasta que la Segunda Guerra Mundial puso fin a la depresión al forzar un gasto público masivo. Después de la guerra, los economistas aprendieron una lección, o creyeron hacerlo. Decidieron que los bancos centrales debían ser más activos, que gestionar la economía no era solo prevenir pánicos, era suavizar el ciclo económico. Esta idea se volvió dominante en las décadas de 1950 y 1960. Los bancos centrales comenzaron a usar las tasas de interés para controlar activamente el crecimiento y la inflación. La teoría era elegante. Si la economía crecía demasiado rápido y la inflación subía, se subían las tasas para enfriar las cosas. Si la economía se desaceleraba y el desempleo subía, se bajaban las tasas para estimular el crecimiento. Funcionó, por un tiempo. Las décadas de 1950 y 1960 fueron una era dorada de crecimiento económico en Occidente. La inflación era baja, el desempleo era bajo, el nivel de vida aumentaba de manera constante. Los banqueros centrales empezaron a creer que lo habían averiguado, que podían ajustar la economía como ingenieros ajustando una máquina. Luego llegaron los años 70. En 1973, los precios del petróleo se cuadruplicaron casi de la noche a la mañana. La OPEP, el cártel de países productores de petróleo, impuso un embargo. De repente, la inflación se disparó, pero la economía no estaba creciendo, se estaba contrayendo. Se suponía que esto no era posible. Los modelos decían que tenías inflación o recesión, no ambas a la vez. Lo llamaron estanflación, y los bancos centrales no tenían idea de cómo arreglarlo. La Fed intentó bajar las tasas para impulsar el crecimiento. La inflación empeoró. Intentaron subir las tasas para combatir la inflación. El desempleo empeoró. Durante casi una década, la economía pasó de crisis en crisis. Las tasas de interés alcanzaron 2 dígitos. La inflación alcanzó 2 dígitos. El desempleo se mantuvo alto. La Edad Dorada había terminado. Entonces llegó Paul Volcker. En 1979, Volcker se convirtió en presidente de la Reserva Federal e hizo algo que ningún banquero central se había atrevido a hacer antes. Elevó las tasas de interés al 20%. 20%. La lógica era brutal. La inflación era un problema psicológico.
La gente esperaba que los precios siguieran subiendo, así que demandaba salarios más altos, las empresas subían precios, era una espiral. La única forma de romperla era causar tanto dolor económico que la psicología cambiara. Volcker elevó las tasas hasta que pedir prestado se volvió imposiblemente ecarecio. Las hipotecas alcanzaron el 18%. Las pequeñas empresas no podían obtener préstamos. La economía se hundió en la recesión más profunda desde la Gran Depresión. El desempleo llegó a casi el 11%. Industrias enteras desaparecieron. Los agricultores protestaron frente a la Fed. Volcker recibió amenazas de muerte. Pero funcionó. Para 1983, la inflación estaba derrotada. Cayó del 13% al 3% en solo unos años. Volcker demostró que los bancos centrales podían controlar la inflación.